Imagina que estás en la cima de tu carrera, tienes dinero, respeto y reconocimiento, pero algo dentro de ti sigue vacío. Yo lo viví. Pasé años creyendo que disciplina, planificación y esfuerzo serían suficientes, hasta que un día me miré al espejo y me pregunté, ¿para qué todo esto si mi alma sigue hambrienta? Ese momento me hizo entender que no importa cuánto logres, si tu vida no tiene un centro verdadero, todo es frágil. La clave no está solo en trabajar más, sino en poner a Dios primero, porque cuando Él guía tu vida, todo comienza a alinearse de verdad. Muchos hombres viven creyendo que el centro de su vida es su trabajo, su dinero o su reputación. Se esfuerzan, planifican, controlan cada detalle y sin embargo sienten que algo siempre falta. Yo lo experimenté personalmente. Pasé años corriendo detrás de logros, pensando que cuanto más rápido alcanzara metas externas, más completo me sentiría. Pero descubrí que todo eso era vacío, porque mi corazón no estaba alineado con lo que realmente da sentido a la vida. El centro de tu vida determina tu éxito, no lo que acumulas, sino dónde pones tu enfoque más profundo. Cuando ponemos a Dios primero, todo cambia. De repente, las decisiones que antes parecían complicadas se vuelven claras, los caminos confusos se alinean y la ansiedad que antes nos dominaba se convierte en paz. Recuerdo una temporada en la que estaba abrumado por múltiples proyectos y oportunidades. Intenté controlarlo todo por mi cuenta y terminé agotado, frustrado, sintiendo que nada avanzaba. Fue solo cuando decidí detenerme, buscar guía y permitir que Dios fuera el centro de mis prioridades, que todo empezó a fluir, no porque dejara de trabajar, sino porque mi trabajo ahora tenía dirección, propósito y sentido. El centro de tu vida no solo determina tu éxito en lo material, también define tu estabilidad emocional y tu paz interior. Cuando el ego o el deseo de validación ocupan el centro, tus logros se sienten vacíos y tu felicidad depende de la opinión de otros. Pero cuando Dios está primero, aprendes a medir tu éxito por obediencia, integridad y crecimiento interno, no por aplausos ni resultados inmediatos. Esto transforma tu manera de trabajar, de liderar y de relacionarte con los demás. Empiezas a construir no solo para ti, sino para un propósito más grande. Poner a Dios en el centro también te protege del fracaso emocional y de la desesperación. Mientras muchos hombres se quiebran cuando las circunstancias cambian, tú desarrollas resiliencia, porque tu fuerza no depende de tus habilidades limitadas ni del reconocimiento de los demás, sino de la fuente que nunca falla. Por eso incluso en momentos de incertidumbre, cuando no entiendes el camino, puedes avanzar con confianza, sabiendo que tus pasos están alineados con algo eterno. Cuando aprendes a mantener a Dios como el eje de tu vida, descubres que tu energía, tu enfoque y tu disciplina tienen un propósito claro. Ya no trabajas solo por resultados, trabajas con intención. Ya no buscas llenar vacíos con logros, llenas tu vida con significado. Tus relaciones mejoran, tus decisiones se vuelven más sabias y tu paz se vuelve inquebrantable, porque tu centro ya no está en el mundo, sino en lo eterno. El centro de tu vida determina tu éxito. Todo comienza allí. Muchos hombres persiguen el éxito como si fuera una meta en sí misma, sin preguntarse para qué trabajan, para qué se esfuerzan o qué están construyendo con su vida. Yo también caí en esa trampa. Durante años medí mi valía por logros visibles, contratos firmados, resultados financieros, reconocimiento externo. Pero por más que alcanzaba metas, sentía un vacío profundo que nada podía llenar. Era como correr en una rueda sin fin. El movimiento constante, pero sin dirección real. El éxito sin propósito deja vacío, porque puedes tener todo lo que el mundo considera valioso y aún así sentir que tu alma está hambrienta. Recuerdo un momento clave en mi vida profesional en el que lo tenía todo, un trabajo estable, un buen salario, respeto de colegas, pero despertaba cada día con una sensación de inquietud. Me di cuenta de que estaba construyendo mi vida según estándares ajenos, buscando aprobación y validación, y no viviendo conforme a un propósito que realmente importara. Mis logros eran superficiales porque no tenían un fundamento eterno. No importaba cuántos premios tuviera en la pared, ni cuántas felicitaciones recibiera. La sensación de vacío persistía.
Cuando entendí que poner a Dios primero le daba sentido a todo lo demás, la perspectiva cambió. El propósito se convirtió en la brújula que orientaba mis decisiones, mis prioridades y mi trabajo diario. Cada proyecto que emprendía, cada relación que cultivaba, cada inversión de tiempo y energía comenzaba a tener un significado que trascendía mi ego y mis deseos temporales. Descubrí que el éxito, cuando está alineado con un propósito más grande, no solo es satisfactorio, sino que también es sostenible. El éxito sin propósito también afecta cómo nos relacionamos con los demás. Cuando trabajas solo por reconocimiento o por resultados visibles, tus relaciones se vuelven transaccionales, basadas en lo que los demás pueden darte o en cómo pueden contribuir a tu progreso. Yo he visto cómo hombres talentosos y exitosos terminan aislados, agotados y desconectados de quienes más importan porque su enfoque estaba en metas superficiales. Pero cuando el propósito guía tus acciones, tus relaciones se vuelven auténticas, comienzas a servir, a inspirar y a liderar con integridad, no con expectativas de retorno inmediato. Además, el éxito sin propósito te hace vulnerable a la desesperación y a la insatisfacción. Los resultados pueden cambiar, los aplausos pueden terminar, los logros pueden perder relevancia, pero si tu vida tiene propósito, esas fluctuaciones no determinan tu paz ni tu sentido de valor. Aprendí que trabajar con intención, no solo con esfuerzo, genera una fuerza interior que el mundo no puede quitar, porque el propósito no depende de circunstancias externas. Cuando el propósito está presente, incluso los desafíos se convierten en oportunidades. Los obstáculos ya no son amenazas al éxito, sino lecciones que fortalecen y profundizan tu camino. Comienzas a vivir y a trabajar con enfoque, claridad y dirección, porque cada acción tiene sentido y cada día se convierte en una inversión significativa. El éxito sin propósito deja vacío, pero el éxito con propósito llena el corazón, alinea la mente y transforma cada logro en un paso hacia algo eterno. La verdadera fuerza no siempre se mide por la capacidad de controlar, dirigir o imponer. Muchas veces los hombres creen que ser fuertes significa nunca ceder, nunca pedir ayuda y siempre seguir su propio criterio. Yo también pensé así en algún momento de mi vida. Durante mis primeros años en el trabajo, quería demostrar que podía manejarlo todo solo, que mi inteligencia y disciplina eran suficientes para alcanzar cualquier meta. Pero pronto descubrí que esa mentalidad me agotaba, me aislaba y limitaba mi impacto. Me faltaba algo fundamental, la humildad y la obediencia a algo más grande que yo. Aprendí que cuando empiezas a escuchar, a seguir indicaciones sabias y a someter tu voluntad al propósito correcto, tu fuerza no disminuye, se multiplica. La humildad no es debilidad, es la capacidad de reconocer que no lo sabes todo, que tu visión es limitada y que al abrirte a guía, consejo y dirección, puedes lograr más de lo que jamás imaginaste. Por ejemplo, en un proyecto importante, intenté liderar solo, confiando únicamente en mi juicio. Cometí errores que podrían haberse evitado si hubiera consultado a un mentor con experiencia y sabiduría. Ese fracaso me enseñó que la fuerza real viene de la combinación de acción con obediencia, de la decisión de actuar pero bajo dirección. La obediencia también crea claridad. Cuando decides seguir principios superiores y escuchar la guía de Dios, tus decisiones se vuelven más precisas y menos impulsivas. Ya no reaccionas ante cada emoción, cada presión externa o cada desafío pasajero. Yo experimenté esto cuando comencé a orar y buscar dirección antes de tomar decisiones importantes, tanto en mi vida personal como profesional. Noté cómo mis elecciones se alineaban más con mis valores y cómo los resultados, aunque no siempre inmediatos, eran más duraderos y significativos. La humildad te protege del ego y de la arrogancia que pueden sabotear tus esfuerzos. Cuando reconoces tus limitaciones y aceptas la ayuda adecuada, evitas errores costosos y fortaleces tus relaciones. Aprendí que un líder que actúa con humildad no solo inspira confianza, sino que también multiplica el impacto de su equipo. Cuando dejé de intentar controlar todo y empecé a guiarme por principios más grandes que yo, vi cómo mis esfuerzos se amplificaban. Las decisiones eran más inteligentes,
la energía del equipo se alineaba y los resultados eran exponenciales. La obediencia también desarrolla resistencia. Cuando aprendes a esperar, a escuchar y a actuar con disciplina bajo dirección, tu fuerza interna crece. No te agotas intentando controlar lo que no puedes, sino que concentras tu energía en lo que realmente importa. Yo experimenté esto cuando enfrenté desafíos personales que no podía resolver solo. Al rendirme a la guía divina, encontré soluciones inesperadas y fuerza para continuar, incluso cuando todo parecía perdido. Finalmente, la combinación de humildad y obediencia transforma tu éxito en algo sostenible. La fuerza basada únicamente en habilidad o inteligencia es limitada. La fuerza guiada por propósito y humildad es imparable. Cuando permites que algo más grande que tú dirija tus pasos, tus recursos, tu energía y tus talentos se multiplican y te conviertes en un hombre que no solo logra resultados, sino que deja un legado que trasciende. La obediencia y humildad no te hacen débil, te hacen poderoso, resistente y preparado para enfrentar cualquier desafío con sabiduría y paz interior. Muchas veces los hombres viven en caos porque no saben realmente qué es lo más importante en sus vidas. Yo mismo pasé por esa etapa, creyendo que si trabajaba más, si llenaba mi agenda, si respondía a cada demanda, iba a sentirme completo. Pero cuanto más ocupado estaba, más perdido me sentía. El problema no era la cantidad de trabajo ni la intensidad del esfuerzo, sino que mis prioridades estaban dispersas. No sabía qué debía ocupar el centro de mi vida, y eso generaba ansiedad, estrés y decisiones impulsivas. La falta de claridad se refleja en todo, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu tiempo personal. Aprendí que cuando estableces prioridades claras, todo cambia. No se trata de hacer menos, sino de enfocarte en lo que realmente importa. En mi vida, la decisión de poner a Dios primero redefinió mis prioridades. Antes intentaba equilibrarlo todo a mi manera y terminaba sintiéndome vacío, aunque los resultados externos parecieran buenos. Al ponerlo primero, comprendí que cada acción, cada decisión, debía alinearse con un propósito más grande. Eso me permitió filtrar lo que realmente merecía mi tiempo y energía y descartar lo que solo ocupaba espacio sin aportar valor. Las prioridades claras crean paz porque eliminan la lucha constante por agradar a todos y cumplir con expectativas ajenas. Cuando decides qué es lo más importante y te comprometes con ello, tu mente deja de dispersarse. Yo recuerdo un periodo en que intentaba complacer a todos en el trabajo, en la familia y con amigos. Mi agenda estaba llena, pero mi corazón estaba vacío. Cuando me detuve, revisé mis verdaderas prioridades y decidí concentrarme en aquello que realmente debía recibir mi atención: mi relación con Dios, mi familia y mi misión personal. Esa claridad me dio un tipo de paz que nada externo podía ofrecer. Además, las prioridades claras fortalecen tu enfoque. Ya no te distraes con lo urgente pero irrelevante, con lo que los demás esperan de ti o con lo que parece importante pero no lo es. Yo comencé a planificar mis días preguntándome, ¿esto contribuye a lo que Dios quiere que haga con mi vida? Esa pregunta simple filtró distracciones y me permitió concentrar mi energía en lo que tenía impacto real, tanto en mi vida como en la de otros. La claridad de prioridades también mejora la toma de decisiones. Cuando sabes lo que realmente importa, cada elección se vuelve más fácil. Ya no dudas entre opciones, porque tienes un criterio central, lo que sirve a tu propósito y a tu vida alineada con Dios. Esto evita la frustración y el arrepentimiento, porque tus pasos están basados en convicción, no en impulso o presión externa. Y lo más poderoso es que la paz y el enfoque se retroalimentan. A medida que decides con claridad, tu mente se libera, tu corazón se calma y tu energía se multiplica. Trabajas con intención, no por rutina. Amas con propósito, no por costumbre. Vives con dirección, no a la deriva. La vida deja de sentirse pesada y comienza a sentirse plena. Cuando tus prioridades están claras, cada acción tiene sentido, cada esfuerzo tiene propósito y cada día se convierte en un paso firme hacia la vida que deseas construir. Esa es la fuerza de vivir con enfoque y paz. Todo se alinea cuando sabes lo que es realmente importante. La fe no es solo un sentimiento que sentimos los domingos ni una idea que mencionamos de vez en cuando. La fe es acción. La fe es
energía que mueve tu vida de manera concreta, diaria, en lo que haces cuando nadie te observa. Recuerdo claramente cuando empecé a entender esto en mi vida, estaba en un momento donde quería avanzar, quería crecer, quería cumplir metas, pero sentía que todo mi esfuerzo era insuficiente. Había plan, disciplina y ganas, pero aún así algo faltaba. Fue entonces cuando comprendí que la fe activa debía guiar cada paso que daba, que no podía depender solo de mi fuerza o de mi lógica. La fe activa transforma la acción diaria porque le da sentido a cada esfuerzo. No se trata de trabajar por trabajar, ni de actuar por obligación. Cada acción se convierte en una respuesta a tu confianza en algo más grande que tú. Por ejemplo, cuando tenía proyectos importantes que parecían imposibles, en lugar de desesperarme, tomaba decisiones pequeñas pero firmes, con la certeza de que estaba alineado con la dirección correcta. Esa fe me permitió perseverar en momentos donde muchos se habrían rendido, porque sabía que cada acción, por pequeña que fuera, estaba conectada con un propósito más grande. La fe activa también cambia la manera en que enfrentas los errores y fracasos. Antes, cuando algo no salía como esperaba, me frustraba, dudaba de mí mismo y perdía motivación. Aprendí que la fe no elimina los desafíos, pero sí transforma la respuesta ante ellos. Ahora, cuando surge un problema, lo veo como una oportunidad de aprender, de confiar más y de actuar con sabiduría. La fe me permite ver más allá de lo inmediato y trabajar con paciencia porque sé que no estoy solo y que cada paso tiene un propósito. Además, la fe activa afecta tu consistencia. Recuerdo cuando intentaba implementar hábitos diarios de estudio, oración o planificación y muchas veces la motivación no estaba presente, pero cuando enfocaba mis acciones en la fe, incluso en los días difíciles lograba mantener la disciplina porque cada acción no dependía de mi fuerza sola, sino de confiar en que estaba contribuyendo a un plan más grande. Eso multiplicó mis resultados de maneras que nunca habría imaginado solo con fuerza de voluntad. La fe activa también influye en cómo impactas a otros. Cuando tus acciones diarias reflejan confianza y propósito, inspiras sin necesidad de palabras grandilocuentes. En mi experiencia, las personas más receptivas y motivadas fueron aquellas que vieron mi coherencia entre lo que decía y lo que hacía. La fe activa no es egoísta, es contagiosa, porque demuestra que es posible vivir con dirección, incluso en la incertidumbre. Finalmente, la fe activa transforma tu visión del éxito. Ya no lo mides solo en logros externos, sino en cómo cada acción diaria refleja obediencia, integridad y propósito. Cada pequeño paso se vuelve significativo y la vida deja de ser una serie de esfuerzos desconectados y se convierte en un camino alineado, lleno de sentido y fuerza. La fe activa no espera que las circunstancias sean perfectas. Actúa, persevera y confía. Cuando tu fe guía tus acciones, incluso lo ordinario se convierte en extraordinario y cada día se convierte en un testimonio de propósito, disciplina y poder. El ego es uno de los mayores obstáculos que enfrentamos los hombres en la vida. Creemos que si mostramos fuerza, inteligencia o control absoluto, seremos respetados, admirados y exitosos. Pero la verdad es que un ego sin control no construye respeto real, solo crea máscaras, tensiones y conflictos silenciosos. Aprendí esto de manera muy concreta en mi propia vida. Hubo un tiempo en que pensaba que si siempre tenía la razón, si nunca mostraba vulnerabilidad, podría avanzar más rápido. Pero cuanto más intentaba imponer mi voluntad, más me encontraba aislado, más errores cometía y más conflictos surgían. Fue doloroso darme cuenta de que mi ego estaba saboteando lo que yo más deseaba: confianza genuina, relaciones sólidas y un éxito sostenible. Controlar el ego no significa perder identidad o fuerza. Significa reconocer que no somos el centro absoluto, que nuestras ideas, aunque buenas, no siempre son las mejores y que otros también tienen valor. Cuando aprendemos a silenciar esa voz que quiere imponerse, algo poderoso sucede. Nuestra integridad crece. La integridad no es solo hacer lo correcto cuando alguien te observa, sino hacerlo incluso cuando nadie lo ve. Y eso solo ocurre cuando el ego deja de ser el dictador de nuestras decisiones. En mi vida,
cuando empecé a escuchar más que hablar y admitir errores, vi cómo las personas empezaban a confiarme más responsabilidades, a pedirme consejo y a acercarse no por conveniencia, sino porque sabían que podían contar conmigo. Un ego controlado también genera confianza porque las personas perciben coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Nadie respeta a alguien que actúa según su propio impulso y cambia de dirección según su humor. Cuando dejamos que la humildad y la obediencia guíen nuestras acciones, incluso en situaciones difíciles, la gente comienza a vernos como estables, confiables y dignos de seguir. Recuerdo un proyecto en el que participé donde mi impulso inicial fue imponer mis ideas, pero al retroceder, escuchar a los demás y permitir ajustes, el resultado fue mucho mejor y el equipo se unió más que nunca. Eso nunca habría sucedido si mi ego hubiera dictado cada decisión. Controlar el ego también nos protege de la arrogancia y el orgullo que nos hace vulnerables. Muchas veces, los hombres más talentosos o capaces caen no por falta de habilidad, sino por exceso de ego. Creen que lo saben todo, que pueden hacerlo solos, que no necesitan ayuda ni guía. Pero la vida, los desafíos y las personas siempre nos muestran que no podemos avanzar aislados. Cuando ponemos a Dios primero y dejamos que la humildad guíe nuestro corazón, el ego deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta para fortalecer nuestro carácter, nuestra visión y nuestras relaciones. Finalmente, un ego controlado nos permite liderar desde el servicio, no desde la dominación. La verdadera autoridad no se exige, se gana a través de coherencia, honestidad y respeto. Cuando aprendemos a controlar nuestro ego, cada palabra y acción se alinea con valores más grandes que nosotros mismos. Y ese tipo de liderazgo no solo deja resultados, deja legado. El ego controlado no debilita, fortalece, no limita, libera, no divide, une. Y ese control es la base sobre la que se construyen integridad y confianza auténticas. Tus relaciones son un espejo de lo que llevas dentro. He aprendido que no puedes pretender ser íntegro, disciplinado o lleno de propósito en tu vida y al mismo tiempo tener relaciones caóticas, superficiales o conflictivas. Cuando el centro de tu vida es Dios, cuando tus prioridades están claras, cuando tu ego está controlado y tu fe es activa, eso no solo impacta tus decisiones y tu trabajo, sino también la manera en que interactúas con los demás. He visto esto en mi propia vida. Cuando pasé por un periodo en el que trabajaba mucho pero no cuidaba mis relaciones, mi familia, mis amigos, todo lo que construía se sentía vacío. El éxito profesional no podía llenar los vacíos que dejaba en mi hogar, ni podía reemplazar la conexión genuina que necesitaba con las personas que más importaban. Una relación refleja tus valores internos. Si tienes paciencia, generosidad y humildad, eso se nota en cómo escuchas, cómo corriges y cómo perdonas. Pero si tu vida está dominada por prisas, orgullo o inseguridad, eso también se refleja. Recuerdo un proyecto en el que mi equipo enfrentaba tensiones. Mi primer impulso fue exigir, presionar y resolver todo solo. Pero cuando hice una pausa y me pregunté cómo mis propias actitudes podían estar afectando a los demás, entendí que necesitaba ajustar mi corazón antes de ajustar la situación. Cambié mi enfoque, escuché activamente, pedí opiniones y admití errores. La diferencia fue inmediata. No solo mejoró el resultado del proyecto, sino que la confianza y la cohesión del equipo se fortalecieron. Esa experiencia me enseñó que las relaciones no mejoran simplemente con técnicas de comunicación o estrategias, mejoran cuando la persona cambia desde adentro. Esto también aplica a la familia. Como hijo, esposo o padre, lo que llevas en tu interior se transmite. Si estás lleno de ansiedad, resentimiento o ego, eso se refleja en la forma en que hablas, en cómo reaccionas ante conflictos y en cómo guías a los que dependen de ti. En mi vida personal, hubo momentos en que estaba tan enfocado en logros y tareas que no notaba cómo mi falta de paciencia y mi impaciencia afectaban a mi familia. Cuando comencé a priorizar la oración, la reflexión y la intención de vivir con propósito,
Mis relaciones empezaron a cambiar de manera natural. Había más calma, más escucha y más respeto mutuo. Tus relaciones también reflejan tu coherencia. Las personas perciben si lo que dices es congruente con lo que haces. Un hombre que pone a Dios primero y actúa con integridad no necesita imponer respeto, lo inspira. Sus palabras dejan de ser armas y se convierten en puentes. He visto cómo esto transforma equipos de trabajo, amistades y familias enteras. Cuando tu vida refleja fe, propósito y humildad, los demás lo sienten y se sienten seguros de acercarse, confiar y colaborar contigo. Si quieres cambiar la calidad de tus relaciones, empieza por mirar dentro de ti. Tu vida es la semilla, tus relaciones son el fruto. Y cuando esa semilla está bien arraigada, cultivada con intención, paciencia y fe, los frutos no solo serán fuertes, sino duraderos y transformadores. Cuando aprendí a poner a Dios primero, una de las transformaciones más profundas que experimenté fue en la manera en que veía y utilizaba el tiempo. Antes mi vida estaba llena de prisa, compromisos apilados uno sobre otro, urgencias que no tenían sentido y un constante sentimiento de que no alcanzaba todo. Corría de un lado a otro pensando que mientras más ocupado estuviera, más productivo sería, más éxito alcanzaría. Pero a pesar de todo ese movimiento, me sentía vacío y agotado, como si mi vida se me escapara entre los dedos. Fue entonces cuando comprendí que el tiempo no es solo un recurso que se mide en horas y minutos, sino un regalo sagrado que requiere dirección y propósito. Cuando colocas a Dios en el centro, comienzas a discernir qué realmente merece tu tiempo. No es solo cuestión de organizar la agenda, es cuestión de seleccionar con intención, de priorizar lo que tiene valor eterno sobre lo que parece urgente. Recuerdo un momento en mi vida en que me sentía abrumado con múltiples proyectos y compromisos. Todo parecía importante y yo quería decir sí a todo. Sin embargo, al detenerme y reflexionar, me di cuenta de que estaba gastando tiempo en actividades que llenaban mi ego, pero no nutrían mi alma ni impactaban a otros de manera positiva. Decidí entonces reorganizar mis días, empezando por la oración y la meditación matutina, preguntando: Dios, ¿qué es lo que hoy debo hacer que realmente honre tu propósito en mi vida? Esa simple práctica transformó no solo mi productividad, sino mi paz interior. Poner a Dios primero también cambia cómo respondes a las interrupciones y a los imprevistos. Antes, cualquier cambio en mi plan generaba frustración y estrés. Ahora, incluso cuando algo no sale como esperaba, pregunto: ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo usar esto para crecer o servir mejor? Esa perspectiva convierte cada minuto en una oportunidad para actuar con intención, en lugar de reaccionar por impulso. Por ejemplo, un día tuve que cancelar una reunión importante debido a un imprevisto familiar. En lugar de frustrarme, utilicé ese tiempo para reflexionar y escribir ideas para un proyecto que llevaba semanas postergando. Esa pausa inesperada resultó ser más productiva que cualquier agenda planificada. Además, cuando tu tiempo se vuelve sagrado, aprendes a decir no a lo que distrae y a enfocarte en lo que construye. Dejas de llenar tu agenda solo por estar ocupado. Empiezas a seleccionar con cuidado dónde inviertes tu energía, tu atención y tu creatividad. Cada decisión sobre tu tiempo se convierte en un acto de alineación con tu propósito y con tu fe. Incluso las tareas más rutinarias adquieren significado porque las realizas con intención, conscientes de que todo lo que haces puede ser un reflejo de tu compromiso con algo más grande que tú mismo. El tiempo sagrado no solo mejora tu eficiencia, transforma tu vida. Empiezas a caminar con calma firme, con paso consciente, sin dejarte arrastrar por la prisa del mundo. Cada minuto se vuelve un espacio para aprender, crecer y servir. Y cuando esa mentalidad se arraiga, descubres que tu vida ya no está marcada por el caos, sino por un ritmo que refleja propósito, paz y dirección. Cuando entiendes que tu tiempo es un regalo sagrado y lo alineas con Dios, cada día se convierte en una oportunidad de avanzar con sentido y vivir con plenitud. La adversidad siempre llega sin previo aviso. Recuerdo un momento en mi vida en que todo parecía marchar bien. Proyectos en progreso, metas en camino, una sensación de control sobre lo que estaba construyendo. Y de repente, una serie de problemas inesperados golpeó mi mundo.
decisiones que no resultaron como esperaba, personas que traicionaron la confianza, oportunidades que se cerraron sin explicación. En ese instante sentí frustración, miedo y dudas. Fue un choque brutal con la realidad y me encontré preguntándome si todo el esfuerzo había sido en vano. Fue ahí cuando comprendí algo crucial: la adversidad no aparece para destruirnos, sino para revelar si realmente estamos alineados con lo que importa. Cuando pusimos a Dios primero en nuestra vida, incluso las pruebas dejan de ser solo obstáculos y se convierten en espejos que reflejan nuestra relación con lo eterno. Me di cuenta de que no era el fracaso externo lo que definía mi camino, sino cómo respondía en medio del caos. Cada desafío se convirtió en un test de fe. ¿Confiaría en algo más grande que mis propios planes o me dejaría arrastrar por la desesperación? Aprendí que cuando tu centro está en Dios, la adversidad no te derrumba, te enseña, te moldea y te muestra hasta qué punto tus prioridades y tu corazón están alineados con tu propósito. Por ejemplo, enfrenté una situación donde un proyecto en el que había invertido meses colapsó por razones fuera de mi control. Al principio la reacción natural fue frustración y desánimo, pero al tomar un momento para reflexionar y buscar dirección, pude identificar lecciones importantes, entender qué decisiones había tomado por orgullo, qué relaciones había descuidado, qué acciones no estaban alineadas con la intención correcta. Esa pausa me permitió reajustar mi enfoque, reorganizar mis prioridades y actuar con claridad renovada. La adversidad entonces no fue castigo, sino guía. Además, la manera en que enfrentamos los problemas revela nuestra verdadera alineación interior. Dos personas pueden atravesar la misma dificultad, pero una se desespera y se desvía, mientras la otra aprende y fortalece su camino. La diferencia: muchos de ustedes están cansados de hablar y no ser escuchados, cansados de explicarse, de justificarse, de levantar la voz para que aún así los ignoren. Yo también estuve ahí. Recuerdo un día en el que entendí algo duro. No era que el mundo no me respetara, era que yo aún no me estaba respetando del todo. Porque cuando uno necesita gritar, es porque algo adentro todavía tiembla. El respeto no empieza en la boca, empieza en la postura interior. Y cuando usted ordena lo que lleva dentro, el mundo deja de empujarlo. Hoy quiero mostrarle cómo imponer respeto sin decir una sola palabra. Durante muchos años nos enseñaron que el respeto se gana imponiéndose, alzando la voz, demostrando fuerza o dejando claro quién manda. Yo también lo creí. Pensé que si hablaba más fuerte, si explicaba mejor mis ideas, si me defendía con argumentos, la gente iba a tratarme diferente. Pero con el tiempo entendí algo incómodo. Cada vez que yo exigía respeto, en realidad estaba confesando que no lo estaba proyectando. Porque el respeto verdadero no responde a la presión, responde a la coherencia. No nace del miedo, nace de la claridad. Aprendí esto observando a personas sencillas, gente que no tenía cargos altos ni títulos rimbombantes, pero que cuando entraban a un lugar todo cambiaba. Nadie los interrumpía, nadie se aprovechaba de ellos, nadie cruzaba límites, no porque fueran duros, sino porque eran claros. No necesitaban decir, respéteme, porque su manera de estar ya lo decía todo. Caminaban con calma, hablaban cuando era necesario y sobre todo se trataban a sí mismos con dignidad. Y el mundo simplemente respondía a eso. El respeto es un reflejo. Es como un espejo que devuelve exactamente lo que usted proyecta. Si usted se traiciona a diario, si no cumple su palabra, si tolera lo que le incomoda, no importa cuánto exija hacia afuera, el mensaje real ya fue enviado. La gente puede no saber explicarlo, pero lo siente. Y yo lo sentí cuando empecé a cambiar cosas pequeñas. Llegar a tiempo, cumplir lo que prometía, decir no sin culpa, retirarme de lugares donde ya no había respeto, no lo anuncié, no hice discursos, simplemente empecé a actuar distinto. Y curiosamente, los demás también cambiaron. Hay algo muy poderoso en un hombre que se respeta en silencio, que no negocia su dignidad por aprobación, que no se queda donde lo minimizan solo para no estar solo. Eso se nota en la mirada, en la postura, en la forma de escuchar.
El respeto no aparece cuando usted lo pide, aparece cuando usted deja de mendigarlo, cuando deja de explicar demasiado, cuando deja de justificarse, cuando su vida empieza a tener orden. Recuerdo una etapa en la que aceptaba cosas que no me gustaban solo para evitar conflictos. Pensaba que eso era humildad, pero en realidad era miedo. El día que decidí ser coherente conmigo mismo, no confronté a nadie, no señalé a nadie, simplemente cambié mis decisiones. Dejé de tolerar lo que iba en contra de mis valores. Y ahí entendí que el respeto no se exige porque no es una orden, es una consecuencia. Cuando usted se respeta, el mundo se acomoda. No siempre de inmediato, no siempre sin resistencia, pero siempre con claridad. Porque el respeto no se impone con palabras, se refleja con vida. Y cuando su vida habla, las palabras sobran. Antes de que usted diga una sola palabra, ya fue leído, ya fue interpretado, ya fue ubicado. Eso es algo que me tomó años entender, porque yo creía que todo se resolvía hablando bien, explicando mejor, justificándome con argumentos. Pero la vida me enseñó que la gente no escucha primero lo que usted dice, observa cómo usted llega. Su postura, su ritmo, su mirada, su silencio, todo eso comunica mucho antes que cualquier discurso. Recuerdo una reunión importante a la que llegué muy preparado, con ideas claras, con todo estudiado, pero entré apurado, mirando el teléfono, con el cuerpo tenso, no había dicho nada y ya sentía que no me tomaban en serio. Ese día entendí que mi presencia estaba hablando más fuerte que mis palabras. No era falta de conocimiento, era falta de dominio interno, porque cuando la mente está desordenada, el cuerpo lo grita. La presencia no es apariencia, es estado interior. No se trata de verse fuerte, sino de estar centrado. He conocido personas con ropa sencilla, sin títulos, que cuando entran a un lugar hacen que todo se calme. No buscan atención, pero la atención llega. No se imponen, pero nadie los pasa por encima. ¿Por qué? Porque están completos donde están. No están corriendo detrás de aprobación ni pidiendo permiso para existir. Eso se siente. Muchas veces creemos que para imponer respeto hay que hablar más, opinar de todo, demostrar que sabemos, y lo que logramos es lo contrario. Un hombre que habla demasiado suele estar tapando algo. En cambio, el que sabe guardar silencio, el que escucha con atención, el que no reacciona impulsivamente, proyecta control. Y el control siempre impone respeto. He aprendido que cuando uno baja el ritmo interno, el entorno también baja. La forma de caminar, de sentarse, de mirar a los ojos sin desafío ni miedo, todo eso es lenguaje. Yo tuve que entrenarlo no desde afuera, sino desde adentro. Cuando empecé a ordenar mis pensamientos, a dejar de vivir acelerado, mi cuerpo cambió solo. Ya no necesitaba demostrar nada. Y curiosamente, la gente empezó a tratarme distinto. No porque yo lo exigiera, sino porque algo en mi presencia había cambiado. Su presencia revela si usted se siente suficiente o no. Si evita la mirada, si se encorva, si se disculpa por todo, el mensaje ya fue enviado. Pero cuando usted se sostiene, cuando ocupa su espacio con tranquilidad, cuando no se apura ni se esconde, está diciendo sin palabras, aquí estoy y estoy en paz conmigo. Eso es profundamente respetable. La presencia no se actúa, se construye. Se forma en cómo usted vive cuando nadie lo ve, en cómo maneja la presión, en cómo se habla a sí mismo. Por eso ningún discurso puede compensar una presencia vacía. Pero cuando su presencia es sólida, no necesita discurso alguno. Porque cuando usted entra completo, el respeto entra con usted. Durante mucho tiempo confundimos autoridad con control. Creemos que mandar, imponer o corregir a otros nos hace fuertes. Yo también pensé así. Creí que mientras más control tuviera sobre las personas y las situaciones, más respeto iba a generar. Pero la vida me puso frente a una verdad incómoda. Quien necesita dominar a otros es porque todavía no se gobierna a sí mismo. Y eso, aunque se disfrace de firmeza, se nota. Me di cuenta de esto en momentos muy simples, como cuando algo no salía como yo esperaba y reaccionaba con enojo. No gritaba, pero por dentro estaba desbordado. Quería que los demás cambiaran, que entendieran, que hicieran lo correcto. Pero en el fondo el problema no era el entorno, era mi incapacidad
de sostenerme en calma, porque cuando uno pierde el control interno, busca recuperarlo afuera. Y ahí empieza el conflicto. El verdadero poder es silencioso. No necesita aplausos ni obediencia inmediata. Se manifiesta cuando usted puede elegir su respuesta, incluso cuando está cansado, frustrado o provocado. Aprendí esto observando a personas que admiraba. Nunca eran las más agresivas ni las más dominantes. Eran las más serenas. Cuando algo se salía de control, ellos no reaccionaban de inmediato. Respiraban, pensaban y actuaban con claridad. Y todos los demás, sin darse cuenta, se alineaban. Dominarse a uno mismo implica hacerse responsable de lo que siente, de lo que piensa y de lo que hace. Dejar de culpar al mundo por sus reacciones. Yo tuve que aprender a callar cuando quería responder impulsivamente, a retirarme cuando la emoción me dominaba, a aceptar que no todo se gana discutiendo. Y fue en ese proceso donde algo cambió. Dejé de necesitar tener la razón todo el tiempo. Y cuando uno deja de pelear por tener la razón, empieza a ganar respeto. He visto hombres que levantan la voz para imponer orden y lo único que generan es resistencia. Y he visto otros que con una sola mirada serena detienen el caos. No es magia, es autocontrol. La gente respeta a quien no es esclavo de sus impulsos. Porque si usted no puede gobernarse, ¿por qué alguien habría de confiar en su liderazgo? Cuando usted se domina, no reacciona, responde. No explota, decide. No se impone, se mantiene firme. Eso crea una autoridad natural que no humilla ni aplasta, pero tampoco se deja pasar por encima. Yo aprendí que muchas veces el mayor acto de fuerza es no decir nada, no entrar en la provocación, no caer en el juego. Y esa elección, repetida muchas veces, va moldeando su carácter. Dominarse a uno mismo no significa reprimir, significa dirigir, canalizar la energía en lugar de desperdiciarla. Y cuando usted logra eso, deja de necesitar controlar a los demás, porque su estabilidad se vuelve el punto de referencia. Y el respeto aparece de forma natural, no porque usted lo exija, sino porque usted ya se gobierna por dentro. Hay algo que las personas perciben de inmediato, aunque no sepan explicarlo, si usted es coherente o no. Pueden escuchar sus palabras, pueden creerle por un momento, pero al final siempre sienten si lo que usted piensa, dice y hace camina en la misma dirección. Yo aprendí esto de una forma muy directa cuando me di cuenta de que muchas veces hablaba de valores que no siempre estaba viviendo. Y aunque nadie me lo reclamaba, algo en la forma en que me miraban había cambiado. Ya no era rechazo, era desconfianza silenciosa. La incoherencia debilita. Un hombre puede tener carisma, conocimiento y buenas intenciones, pero si su vida no respalda lo que dice, su autoridad se cae. He visto personas que hablan de disciplina, pero viven desordenadas, que hablan de respeto, pero se traicionan a diario, que hablan de compromiso, pero abandonan cuando se incomodan. Y no hace falta señalarlos, la gente lo nota sola, porque la energía no miente. Usted puede engañar con palabras, pero no con acciones repetidas. En mi propia vida hubo un momento clave en el que entendí que no necesitaba decir tanto, sino alinear más. Decidí empezar por lo básico, cumplir mi palabra, incluso en cosas pequeñas. Llegar cuando decía que iba a llegar. Hacer lo que prometía, aunque no tuviera ganas. Decir no cuando algo iba en contra de mis principios. No fue fácil, porque ser coherente incomoda. Le exige renunciar a excusas, dejar de justificarse y asumir el costo de sus decisiones. Pero ahí empezó a construirse algo distinto. La coherencia crea autoridad porque genera confianza, y la confianza es la base del respeto. Cuando la gente sabe que usted es predecible en el buen sentido, que no cambia de valores según el contexto, que no dice una cosa y hace otra cuando nadie lo ve, empieza a tratarlo diferente, no por miedo, sino porque perciben firmeza. Usted se vuelve alguien estable. Y en un mundo inestable, eso vale mucho. He aprendido que no se trata de ser perfecto, sino de ser íntegro. Todos fallamos, todos nos equivocamos. La diferencia está en qué hacemos después. El hombre coherente no se esconde, no se victimiza, no culpa a otros, reconoce, corrige y sigue. Eso también comunica autoridad, porque muestra que hay dirección, no improvisación.
Cuando lo que usted piensa, dice y hace está alineado, su energía se concentra, ya no se dispersa intentando aparentar, convencer o justificar. Simplemente vive, y esa simplicidad tiene peso. He visto cómo personas con menos palabras y menos explicaciones generan más respeto que aquellas que siempre están hablando, porque su vida ya habla por ellas. La incoherencia obliga a gritar para sostener una imagen. La coherencia permite el silencio. Y cuando un hombre puede guardar silencio sin perder fuerza, es porque su vida está respaldando lo que es. Esa es la autoridad que nos impone, se reconoce. Porque cuando hay coherencia, no hay necesidad de demostrar nada. Y cuando no necesita demostrar, el respeto llega solo. Durante mucho tiempo pensamos que el carácter se demuestra en público. Cuando hay aplausos, reconocimiento o miradas encima, creemos que es en los momentos visibles donde se define quiénes somos. Pero la vida me enseñó algo distinto. El carácter real se forma cuando nadie está mirando. Se construye en lo invisible, en esas decisiones pequeñas que parecen no importar, pero que acumuladas terminan definiéndolo todo. Aprendí esto en etapas muy silenciosas de mi vida, cuando no había escenarios, ni micrófonos, ni aprobación. Había días en los que nadie me exigía nada y justamente ahí aparecía la tentación de bajar el estándar, dormir un poco más, dejar algo para después, justificar una incoherencia, y entendí que cada vez que me fallaba a mí mismo, algo se debilitaba por dentro. Nadie lo veía, pero yo lo sentía. Y lo que se siente por dentro, tarde o temprano se nota por fuera. El carácter se forma cuando usted cumple su palabra aunque no haya consecuencias externas. Cuando hace lo correcto aun cuando sería más fácil no hacerlo. Cuando se levanta cansado, cuando actúa con integridad aunque nadie vaya a aplaudir. Yo descubrí que esos momentos invisibles eran los que más influían en mi manera de caminar, de mirar, de hablar. Porque el carácter no se actúa, se irradia. He conocido personas muy elocuentes, muy carismáticas, pero con un carácter frágil. En el primer conflicto se desmoronan, en la primera crítica reaccionan, en la primera incomodidad se justifican. Y también he conocido personas sencillas, con pocas palabras, que transmiten una firmeza impresionante, no porque sean duras, sino porque son constantes, porque se han entrenado en lo invisible. Cada promesa que usted se cumple fortalece su carácter. Cada excusa que se permite lo debilita. Es así de simple. Yo tuve que aprender a respetar mi propia palabra, incluso en cosas pequeñas, horarios, hábitos, compromisos conmigo mismo. Y algo empezó a cambiar. Mi postura se volvió más firme, mi mirada más clara, no porque estuviera intentando imponer nada, sino porque por dentro había menos deuda conmigo mismo. El carácter se nota en cómo usted reacciona cuando algo sale mal, en cómo trata a quien no puede ofrecerle nada, en cómo maneja la frustración. Todo eso se decide en lo invisible. Y el mundo, aunque no lo sepa, lo percibe. Porque un hombre con carácter sólido no necesita hablar de valores, los encarna. No necesita exigir respeto, lo proyecta. Lo más desafiante del carácter es que no se construye rápido. No hay atajos. Se forma con repetición, con disciplina, con decisiones incómodas. Y por eso es tan valioso, porque en un mundo donde muchos aparentan, el carácter real se siente como algo raro, como algo firme. Y eso impone respeto sin esfuerzo. Al final, su carácter será el mensaje más fuerte que usted enviará, incluso en silencio. Porque lo que se construye en lo invisible termina siendo imposible de ocultar. Durante mucho tiempo creí que poner límites significaba explicar, justificar, convencer. Pensaba que si no daba razones suficientes estaba siendo injusto o duro. Así que me acostumbré a decir que sí cuando quería decir que no, a tolerar bromas que me incomodaban, a quedarme en lugares donde mi dignidad se iba desgastando poco a poco. Y lo curioso es que mientras más explicaba, menos me respetaban. Ahí entendí una verdad incómoda. Los límites que necesitan demasiadas palabras casi siempre llegan tarde. Un límite verdadero no se grita ni se negocia, se siente, se percibe
en la manera en que usted se mueve, en lo que tolera y en lo que no. Yo aprendí esto cuando dejé de reaccionar desde la culpa y empecé a actuar desde la claridad. No anuncié cambios, no confronté a nadie, simplemente dejé de quedarme donde no me sentía respetado. Y sin decir una sola palabra, el mensaje fue entendido. Las personas cruzan límites cuando sienten que pueden hacerlo. No porque sean malas, sino porque perciben debilidad o confusión. Cuando usted no se tiene claro, el mundo tampoco lo tiene claro. Yo tuve que aprender que poner límites no es un acto de agresión, es un acto de respeto propio. Y el respeto propio no necesita permiso, se ejerce. He visto hombres que dicen no me hables así, pero su cuerpo tiembla, su mirada baja, su postura se encoge. El mensaje real no es el no, es el miedo que lo acompaña. En cambio, he visto otros que no dicen nada, pero con una sola decisión firme cierran la puerta. No hacen escándalo, no explican, no atacan, simplemente se retiran. Y eso pesa más que cualquier discurso. En mi vida hubo un punto en el que entendí que cada vez que justificaba un límite estaba pidiendo aprobación. Y los límites no se piden, se sostienen. Aprendí a decir no con calma, sin enojo, sin culpa, a no responder mensajes que cruzaban mi espacio, a no quedarme en conversaciones que perdían respeto. Al principio incomoda, porque uno siente que está siendo egoísta. Pero con el tiempo uno descubre que no es egoísmo, es orden. Cuando usted se respeta, su energía cambia. Ya no está disponible para todo ni para todos. Y eso se nota. La gente empieza a medir más sus palabras, sus acciones, no por miedo, sino porque perciben que usted se toma en serio. Los límites claros crean relaciones más sanas. Los límites confusos crean abuso silencioso. No se trata de volverse frío ni distante. Se trata de ser firme sin ser agresivo, de entender que usted no está aquí para educar a todo el mundo, sino para honrar sus valores. Y cuando eso está claro por dentro, no necesita largas explicaciones. Su comportamiento habla, los límites se sienten antes de explicarse porque nacen de la convicción, no de la emoción. Y cuando usted actúa desde la convicción, el mundo entiende sin necesidad de palabras. Vivimos en una cultura que confunde intensidad con fuerza. Nos enseñaron que quien se altera primero, quien responde más rápido, quien alza la voz, es el que manda. Yo también crecí creyendo eso. Pensaba que si no reaccionaba, si no respondía de inmediato, me iban a pasar por encima. Pero la vida me mostró algo muy distinto. La calma no es debilidad, es dominio. Y el dominio siempre comunica poder. Aprendí esto en situaciones donde tenía todas las razones para explotar, momentos de injusticia, de crítica, de presión. Recuerdo una ocasión en la que alguien me atacó verbalmente delante de otros. Antes habría reaccionado, habría querido defenderme, explicar, imponer mi punto. Pero ese día decidí quedarme en silencio, respirar y observar. No fue fácil. Por dentro todo quería responder. Pero al no hacerlo, algo cambió. El ambiente se calmó, la otra persona se desordenó sola y yo entendí que la verdadera fuerza estaba en no perderme. El hombre que se descontrola entrega su poder. En el momento en que usted reacciona impulsivamente, deja que otros decidan por usted. La calma, en cambio, le devuelve el control, le permite elegir. Y cuando usted elige, proyecta autoridad. La gente respeta a quien no es esclavo de sus emociones, a quien no se deja arrastrar por el caos ajeno. He visto cómo en discusiones el que grita pierde credibilidad, aunque tenga razón. Y cómo el que guarda silencio, escucha y responde con serenidad, termina siendo el referente. No porque sea más fuerte físicamente, sino porque está más firme por dentro. La calma desarma. No necesita imponerse porque no compite. La calma no es pasividad, no es quedarse callado por miedo. Es una decisión consciente. Es saber que no todo merece una reacción, que no toda provocación merece una respuesta. Yo tuve que entrenar esto porque no nace solo. Se entrena cuando usted aprende a respirar antes de hablar, a retirarse cuando la emoción está alta, a volver cuando la mente está clara. Eso es poder interno. Un hombre calmado transmite seguridad. Su postura es estable
su mirada es clara, su voz no tiembla, y eso genera respeto inmediato. Porque en un mundo lleno de personas reactivas, el que permanece sereno se vuelve raro, y lo raro llama la atención. No por ruido, sino por presencia. La calma también es una forma de respeto hacia uno mismo. Es decir, no voy a traicionarme por un impulso, no voy a decir algo de lo que luego me arrepienta, no voy a perder mi centro por una emoción pasajera. Y cuando usted se trata así, los demás lo perciben. Con el tiempo entendí que el silencio bien usado pesa más que 1000 palabras, que la pausa es una herramienta poderosa, que quien controla su reacción controla la situación, y que la calma no lo hace débil, lo hace peligroso, en el mejor sentido, porque no puede ser manipulado. Cuando usted aprende a mantenerse en calma incluso en la tormenta, su sola presencia impone respeto porque demuestra que usted se gobierna y quien se gobierna lidera. Hay personas que entran a un lugar y sin decir nada uno sabe que son diferentes, no por su ropa, ni por su cargo, ni por lo que presumen, sino por algo más profundo. Esa diferencia casi siempre tiene una raíz silenciosa, la disciplina. Yo tardé en entender que la disciplina no es castigo ni rigidez, es identidad. Es la forma en que usted se trata todos los días cuando nadie lo obliga, cuando nadie lo aplaude, cuando nadie lo está mirando. Durante una etapa de mi vida entendí que no podía pedirle al mundo que me tomara en serio si yo mismo no me tomaba en serio. Quería resultados distintos, respeto distinto, pero vivía sin orden. Me levantaba cuando quería, cumplía medias, postergaba lo importante, nadie me decía nada, pero algo no encajaba. Fue ahí donde comprendí que la falta de disciplina no hace ruido, pero sí deja huella. Y esa huella se nota en la forma en que los demás lo perciben. La disciplina diaria crea una jerarquía invisible porque establece quién se gobierna y quién no. Un hombre que entrena cuando no tiene ganas, que cumple su palabra aunque nadie lo supervise, que cuida su cuerpo, su mente y su tiempo, empieza a emitir un mensaje muy claro. No dependo del impulso, dependo del compromiso. Y eso se siente. La gente no siempre sabe por qué, pero empieza a respetarlo más. He visto hombres con mucho talento a los que nadie toma en serio porque son inconstantes. Y he visto hombres sencillos, sin grandes discursos, que se vuelven referentes solo por su constancia. No hablan de disciplina, la viven. No predican hábitos, lo sostienen. Y esa repetición diaria va moldeando su carácter, su presencia, su autoridad. La disciplina no es hacer cosas grandes una vez, es hacer cosas pequeñas todos los días. Es levantarse a la hora que dijo que se iba a levantar. Es terminar lo que empezó. Es decir, no a lo que distrae para decir sí a lo que construye. Yo descubrí que cada vez que cumplía un compromiso conmigo mismo, algo se fortalecía por dentro. Y cuando algo se fortalece por dentro, se proyecta por fuera. La jerarquía invisible no la otorgan los títulos, la crea el comportamiento. El hombre disciplinado no necesita imponerse porque su vida ya habla por él. No pierde tiempo explicando por qué hace lo que hace. Simplemente lo hace. Y eso, en un mundo lleno de excusas, impone respeto. La disciplina también ordena la mente, reduce el caos interno, aumenta la claridad. Y un hombre claro toma mejores decisiones, reacciona menos, se mantiene firme. La gente confía en quien es estable. Y la estabilidad nace de la repetición, no de la motivación. Con el tiempo entendí que la disciplina no me quitó libertad, me la devolvió. Me dio estructura, enfoque y una presencia distinta. Y sin buscarlo, empecé a ocupar otro lugar en los espacios donde estaba. No porque cambiara mi discurso, sino porque cambié mi forma de vivir. La disciplina diaria no se nota el primer día, pero con el tiempo se vuelve imposible de ignorar, porque quien se gobierna todos los días termina siendo respetado todos los días. Hay algo que muchos no quieren aceptar. El respeto no es permanente. No es un título que se obtiene una vez y se guarda para siempre. El respeto es una energía viva que crece o se desgasta según la persona que usted está siendo hoy. Yo también pasé por etapas en las que vivía de lo que había hecho antes, de lo que había aprendido, de lo que ya sabía, y sin darme cuenta me estaba repitiendo.
Por fuera parecía estabilidad, pero por dentro ya había estancamiento. La vida me enseñó que cuando uno deja de crecer algo se apaga. Tal vez no de inmediato, tal vez de forma silenciosa, pero se nota. La mirada pierde brillo, la rutina se vuelve pesada, la presencia se debilita. Y aunque nadie lo diga, el respeto también empieza a disminuir. No por falta de talento, sino por falta de evolución. Porque la gente no respeta al que se quedó, respeta al que avanza. Yo entendí esto cuando empecé a incomodarme conmigo mismo. Cuando me di cuenta de que ya no me exigía igual, de que me estaba acomodando. No había crisis externa, pero sí una interna. Y fue ahí donde tomé una decisión importante. No quedarme en la versión que ya conocía. Volver a aprender, volver a entrenar, volver a retarme, no por demostrar nada, sino por mantenerme vivo. El respeto crece cuando usted se desafía, cuando no se conforma con lo que ya domina. He visto personas muy capaces perder autoridad simplemente porque dejaron de evolucionar. Y he visto otras ganar respeto sin hablar, solo porque nunca dejaron de aprender. Porque cuando un hombre sigue creciendo, algo en su energía se mantiene firme, no se oxida. La evolución personal no siempre es visible. A veces es mental, emocional, espiritual. Es aprender a manejar mejor la frustración. Es dejar de reaccionar como antes. Es elevar el estándar. Es corregir hábitos que ya no suman. Yo aprendí que cada vez que mejoraba en algo, por pequeño que fuera, mi presencia se fortalecía. Y cuando la presencia se fortalece, el respeto la acompaña. La gente observa más de lo que cree. Nota quién sigue esforzándose y quién se estancó. Nota quién se renueva y quién repite los mismos discursos de siempre. Por eso el respeto no se exige, se actualiza. Se renueva con coherencia, con disciplina, con evolución constante. Evolucionar también implica soltar. Soltar viejas formas, viejos personajes, viejas comodidades. Y eso cuesta. Pero el hombre que se atreve a hacerlo transmite valentía. Y la valentía siempre impone respeto. Con el tiempo entendí que no necesito ser perfecto, necesito estar en movimiento, porque mientras yo siga creciendo, mi autoridad seguirá creciendo conmigo. Y cuando un hombre evoluciona, el respeto no se le escapa, lo sigue. Hubo un momento en mi vida en el que entendí que nada fuera iba a cambiar hasta que yo cambiara la forma en que me trataba a mí mismo. Yo quería mejores relaciones, más respeto, más reconocimiento, pero en lo cotidiano me traicionaba. Aceptaba menos de lo que merecía, callaba cuando algo me dolía, postergaba lo importante, me hablaba con dureza y aunque nadie lo decía, el mundo respondía exactamente a eso. No era castigo, era coherencia. Honrarse no es egoísmo, es orden. Es decidir no cruzar sus propios límites. Es no negociar su dignidad por comodidad. Yo aprendí que cada vez que me faltaba el respeto a mí mismo, el mundo encontraba la forma de hacer lo mismo. Y cada vez que me honraba, algo se acomodaba afuera. No de forma mágica, sino natural. Honrarse empieza en lo pequeño, en cómo se habla cuando falla, en si cumple lo que se promete, en si se queda donde no lo valoran. Yo empecé a hacer cambios simples, pero firmes. Cuidar mi cuerpo, respetar mi tiempo, elegir mejor mis conversaciones, alejarme de ambientes que me drenaban. No di explicaciones, simplemente cambié. Y con el tiempo, las personas comenzaron a tratarme distinto. Cuando usted se honra, deja de mendigar. Ya no necesita convencer, agradar, encajar. Se vuelve selectivo. Y eso no lo vuelve arrogante, lo vuelve claro. El mundo responde muy bien a la claridad. He visto cómo personas que antes no eran escuchadas empiezan a ser tomadas en serio solo porque dejaron de tolerar lo intolerable, no levantaron la voz, elevaron el estándar. Honrarse también implica asumir responsabilidad, dejar de culpar al entorno, reconocer que si algo se repite hay una lección pendiente. Yo tuve que aceptar que muchas situaciones que me molestaban eran reflejos de decisiones que yo mismo había permitido. Y cuando asumí eso, recuperé poder, porque lo que usted asume lo puede cambiar. El mundo se ajusta cuando usted se respeta, porque las reglas cambian. Ya no está disponible para todo,
ni para todos. Ya no responde desde la urgencia, sino desde la convicción. Y eso se siente. La gente percibe que hay algo firme, que no está negociable. Y aunque algunos se incomoden, la mayoría se ajusta. No todos aplaudirán su cambio. Algunos se irán, otros se quedarán. Pero lo importante es que usted deja de perderse. Y cuando usted no se pierde, el mundo encuentra su lugar frente a usted. Honrarse es el acto más silencioso y más poderoso que existe. Porque cuando usted se honra sin decir nada, le enseña al mundo cómo tratarlo. Quiero que se lleve esto con claridad. El respeto que usted busca afuera ya existe dentro de usted, pero solo aparece cuando deja de traicionarse. No cuando grita, no cuando se justifica, no cuando intenta demostrar algo que todavía no ha construido. El respeto verdadero nace cuando usted decide vivir con coherencia, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando cuesta, incluso cuando duele. No todos van a entender su silencio. No todos van a celebrar su firmeza. Algunos se incomodarán cuando usted deje de explicar, cuando deje de tolerar, cuando deje de encogerse, y está bien. El respeto no siempre llega acompañado de aplausos, muchas veces llega acompañado de distancia. Pero esa distancia es saludable, porque separa a quienes solo estaban cómodos con su versión débil de quienes pueden caminar junto a su versión firme. Usted no necesita volverse duro, necesita volverse claro. No necesita imponerse, necesita alinearse. Cuando su mente, su cuerpo y sus decisiones caminan en la misma dirección, algo cambia. Su presencia pesa, su silencio